La manzana nunca existió. Eso ya es suficiente para replantear todo lo que te contaron sobre el Edén. Pero hay algo mucho más grande que eso. Porque lo que pasó en el jardín del Edén, cuando lo lees de verdad, cuando lees cada palabra del texto original y no la versión resumida que todos conocemos, es una historia completamente diferente a la que la mayoría de la gente tiene en la cabeza. Hay decisiones que cambiaron la naturaleza del ser humano para siempre. Hay un árbol que no era lo que parece. Hay una serpiente que era mucho más de lo que el texto deja ver a primera vista. Y hay una conversación que es probablemente la más importante y la más manipuladora de toda la historia registrada. Hoy vamos a entrar al Edén desde el principio, sin saltar nada, sin suavizar nada. Y lo que vas a encontrar va mucho más allá de una manzana. Si quieres seguir abriendo archivos como este, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Cada semana hay una historia nueva esperando. Dale like si este contenido te aporta algo y cuéntame en los comentarios qué es lo que más te sorprende de la historia del Edén cuando la escuchas completa. Quiero leer tu respuesta. Vamos adentro. Para entender lo que pasó en el Edén, hay que entender primero lo que era el Edén. No era simplemente un jardín bonito con árboles y animales. El texto lo describe como algo que no tiene equivalente en ningún otro lugar de la tierra, un lugar donde Dios mismo caminaba, donde la presencia de Dios no era una promesa ni una esperanza, sino una realidad cotidiana. La Biblia dice que Dios se paseaba en el jardín al aire del día. Eso es una imagen que tiene un peso enorme cuando la procesas despacio. Dios caminando por el jardín, no apareciendo en fuego o en tormenta o en visión, caminando, como alguien que está en casa, y en ese jardín estaban Adán y Eva, viviendo en presencia directa de Dios, sin distancia, sin separación, sin necesidad de buscar algo que ya tenían completamente. Eso es lo que existía antes de que pasara lo que pasó. Y para entender la magnitud de lo que se perdió, hay que tener clara la magnitud de lo que había. Ahora bien, el jardín tenía árboles, muchos árboles. El texto dice que Dios hizo brotar de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Pero había dos árboles que eran diferentes a todos los demás. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles en el centro del jardín con nombres que no son decorativos, son descriptivos. Y entender lo que significan esos nombres cambia completamente la historia. El árbol de la vida. Un árbol cuyo fruto daba vida. No solo nutrición, vida en un sentido más profundo. Hay textos que sugieren que comer de ese árbol era lo que mantenía la inmortalidad del ser humano en el jardín. Era la fuente de algo que no se podía obtener de ninguna otra manera. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese nombre es el que necesita más atención, porque en el hebreo antiguo, conocer el bien y el mal no significa simplemente saber la diferencia entre lo bueno y lo malo en términos morales. Esa frase, en su contexto cultural y lingüístico original, significa algo más parecido a conocer todo, a tener acceso completo a toda experiencia, a ser el que determina qué es bueno y qué es malo en lugar de recibirlo de otro. Es la diferencia entre vivir bajo una autoridad que define la realidad y ser tú mismo esa autoridad. Ese es el árbol que estaba en el centro del jardín. Y Dios le dio a Adán una instrucción muy específica sobre ese árbol. De todo árbol del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una sola restricción: todo el jardín disponible, todos los árboles, toda la abundancia, excepto uno, y la razón era clara. El día que comieres, ciertamente morirás. No es una amenaza arbitraria, es una descripción de consecuencias. Hay algo en ese árbol que produce muerte, no como castigo externo, sino como resultado natural de lo que ocurre cuando un ser creado toma para sí una autoridad que no le corresponde. Ahora viene la serpiente. Y aquí es donde la historia se complica de maneras que la versión popular no captura. El texto dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Astuta. En el hebreo original la palabra es arum,
y tiene un rango de significado que incluye sabio, prudente, pero también taimado, sutil, capaz de lograr sus objetivos sin que el otro lo vea venir. Ahora bien, ¿quién era realmente la serpiente? El texto del Génesis la presenta como un animal, pero el resto de la Biblia ofrece más contexto. El libro de Apocalipsis habla de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El libro de Ezequiel, como vimos en el archivo anterior, describe a Lucifer como el ser que estuvo en el Edén. Eso conecta las dos historias de una manera que es difícil ignorar. La serpiente en el jardín no era simplemente un animal con la capacidad inusual de hablar. Era el vehículo, la forma que tomó el ser más astuto y más inteligente que había sido creado, para llevar a cabo algo que había planeado desde su caída, y lo que hizo no fue un ataque frontal, fue una conversación que es un manual de manipulación tan preciso que sigue siendo estudiado miles de años después. La serpiente se acerca a Eva, no a Adán, a Eva, y la primera cosa que hace no es mentir directamente. Hace una pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del jardín? Nótese lo que está haciendo. Está tomando lo que Dios dijo y presentándolo de una manera ligeramente distorsionada. Dios dijo que podían comer de todo árbol excepto uno. La serpiente lo presenta como si Dios hubiera dicho que no podían comer de ninguno. Es sutil. No es una mentira directa. Es una distorsión que genera una reacción defensiva. Eva responde corrigiendo. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Hay algo interesante en la respuesta de Eva. Dios dijo, no comerás. Eva agrega, ni le tocaréis. Eso no estaba en la instrucción original. Eva añadió algo. Una restricción adicional que Dios no había puesto. Eso puede parecer un detalle menor. Pero dice algo sobre el estado mental de Eva en ese momento. Sobre cómo estaba procesando la restricción. Y la serpiente lo nota. Porque lo que viene después es la mentira directa. No moriréis. 3 palabras en español. 2 en hebreo. La negación directa de lo que Dios había dicho. Y luego la serpiente añade algo que es el corazón de toda la manipulación, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Descompongamos eso. Primero, sabe Dios, insinuando que Dios tiene información que está reteniendo, que hay algo detrás de la restricción que no es para el bien de ellos, sino para el bien de Dios, que la instrucción no era protección, sino control. Segundo, serán abiertos vuestros ojos, sugiriendo que en este momento están cerrados, que hay algo que no están viendo, que la realidad es más de lo que tienen acceso a ver. Tercero, seréis como Dios, la misma aspiración que había destruido a Lucifer. Seré semejante al Altísimo, ahora ofrecida a los seres humanos como si fuera un regalo que Dios les estaba negando injustamente. Es una obra maestra de manipulación. No destruye la confianza de un golpe, la erosiona con preguntas, presenta a Dios como alguien que tiene motivos ocultos, ofrece algo que suena a libertad y a expansión, y lo hace de una manera que hace que la decisión parezca lógica, incluso obvia. ¿Por qué no comer si te va a abrir los ojos? ¿Por qué obedecer a alguien que te está ocultando algo? ¿Por qué conformarte con menos cuando puedes tener más? Y Eva miró el árbol. El texto describe ese momento de una manera que es casi dolorosa de leer cuando entiendes lo que está pasando. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. 3 cosas que vio. Bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, apetito, estética, ambición. Las 3 puertas por las que entró la decisión, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Ahí está el momento más breve y más pesado de toda la historia bíblica. Y tomó, y comió, y dio, y él comió. 4 verbos. Una catástrofe. Ahora bien, hay algo en ese versículo que necesita atención.
Dice que dio también a su marido que estaba con ella. Que estaba con ella. Adán estaba presente durante todo esto. Eso es algo que la versión popular de la historia frecuentemente omite. La imagen que muchos tienen es que Eva comió sola, y luego fue a buscar a Adán y lo convenció. Pero el texto dice que él estaba ahí. ¿Por qué no intervino? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué simplemente tomó y comió? El texto no lo explica. Pero su silencio durante toda la conversación con la serpiente, seguido de su participación inmediata en el acto, dice algo sobre lo que estaba pasando en él también. Y entonces pasó algo que el texto describe con una precisión que impacta. Fueron abiertos los ojos de ambos. La serpiente había dicho que sus ojos serían abiertos. Y lo fueron, pero lo que vieron no fue lo que esperaban. Y conocieron que estaban desnudos. Eso es lo primero que vieron cuando sus ojos se abrieron. No sabiduría infinita. No poder divino. No la grandeza que la serpiente había prometido. Vergüenza. Habían estado desnudos desde el principio, y no había significado nada. Porque en el jardín, en presencia de Dios, en la inocencia de ese estado, la desnudez no era vulnerabilidad, era simplemente cómo eran. Pero en el momento en que tomaron para sí el conocimiento que no les correspondía, en el momento en que intentaron ser lo que no eran, lo primero que experimentaron fue la conciencia de su propia fragilidad, y se cubrieron con hojas de higuera, la primera ropa en la historia humana, hecha de hojas, cosidas juntas con las manos de personas que minutos antes no sentían la necesidad de nada, y entonces escucharon a Dios caminando en el jardín, y se escondieron. Ese es el segundo resultado de lo que hicieron. Primero vergüenza, luego miedo, luego esconderse de la misma presencia en la que habían vivido completamente cómodos hasta ese momento. Dios llama a Adán. ¿Dónde estás? Esa pregunta no es una pregunta de información. Dios no necesitaba que Adán le dijera dónde estaba físicamente. Era una pregunta mucho más profunda. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste aquí? Adán responde desde detrás de los árboles. Te oí en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios hace la pregunta que lo dice todo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Esa es la pregunta central de toda la historia. ¿Quién te enseñó? Adán no había aprendido la vergüenza de Dios. No había aprendido el miedo de Dios. No había aprendido a esconderse de Dios. Eso vino de otro lugar. Y ahora viene la parte de la historia que también dice mucho sobre la naturaleza humana. La respuesta de Adán. La mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Dos movimientos en una sola frase. Primero apunta a Eva. La mujer me dio. Y luego, de manera más sutil, apunta a Dios. La mujer que me diste. No solo culpa a Eva. Insinúa que si Dios no le hubiera dado esa mujer, esto no habría pasado. El primer acto de evasión de responsabilidad de la historia humana. Y apunta simultáneamente a otro ser humano y a Dios. Dios pregunta a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Y Eva hace lo mismo que Adán. La serpiente me engañó y comí. Apunta a la serpiente. Nadie asume. Nadie dice simplemente, me equivoqué. La cadena de la culpa va de Adán a Eva, de Eva a la serpiente, y Adán incluso intenta incluir a Dios en esa cadena. Y entonces vienen las consecuencias. Primero para la serpiente, maldita serás entre todos los animales. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego una frase que es una de las más importantes de toda la Biblia. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa frase, llamada el protoevangelio, la primera buena noticia, ha sido estudiada por siglos como la primera promesa de redención en la historia bíblica. En el mismo momento en que se declaran las consecuencias de lo que pasó en el Edén, hay una promesa de algo que vendrá. Una simiente de la mujer que herirá a la serpiente en la cabeza. Una victoria futura en el mismo momento de la derrota presente. Muchos teólogos ven ahí la primera referencia a lo que vendría miles de años después. Pero sigamos con las consecuencias inmediatas. Para Eva.
Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Para Adán. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. Esa última frase. Polvo eres, y al polvo volverás. Eso no estaba en el diseño original. La muerte, el regreso al polvo, la finitud del cuerpo humano, entró al mundo en ese momento. No como una decisión arbitraria de un Dios enojado, como la consecuencia natural de haberse separado de la fuente de vida. El árbol de la vida todavía estaba en el jardín. Y Dios dice algo que muestra que entendía exactamente lo que podría pasar si Adán y Eva, ahora con el conocimiento del bien y del mal, tuvieran también acceso al árbol de la vida. He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó del jardín, y puso al oriente del jardín un querubín con una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Ese es el final de la historia del Edén. No fue simplemente comer una fruta prohibida y recibir un castigo. Fue el momento en que la humanidad eligió definir su propia realidad en lugar de recibir la de Dios. Fue el momento en que entró la vergüenza, el miedo, la culpa, la evasión. Fue el momento en que la muerte se hizo parte de la experiencia humana. Fue el momento en que la presencia directa de Dios quedó separada de la humanidad por una espada de fuego. Y sin embargo, en ese mismo momento había una promesa, una simiente que vendría, que heriría a la serpiente en la cabeza. Toda la historia que viene después en la Biblia, desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta los profetas, desde Belén hasta el Jordán, es el camino hacia el cumplimiento de esa promesa hecha en el Edén. El Edén no es solo el principio de la historia humana, es el principio de la historia de la redención. Y la manzana no tenía nada que ver. Era una decisión, una conversación, una elección de qué tipo de ser quería ser la humanidad. Y las consecuencias de esa elección todavía las vivimos hoy. ¿Tú crees que Adán y Eva tenían realmente otra opción? ¿O crees que desde el principio había algo en la naturaleza humana que hacía inevitable lo que pasó? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esa es una de las preguntas más antiguas de la humanidad, y me interesa mucho saber lo que piensas tú. Eso es todo por hoy en los archivos bíblicos. Hay más archivos esperando. Nos vemos en el siguiente.